vamos a dar un paseo por las Escrituras para analizar el papel del hombre en la Biblia. En esta primera parte explicaremos qué significa que el varón sea el cabeza y por qué. En la segunda parte veremos cómo se aplicaba este arreglo en el antiguo Israel. Cuando Job, el siervo de Dios, necesitó disciplina, Dios mismo le dijo: «Prepárate, por favor, y actúa como un hombre». En su vejez, el rey David designó a su hijo como sucesor al trono y le dijo a Salomón: «Sé fuerte y pórtate como un hombre». ¿Qué significa actuar como un hombre? Cuando Dios reveló el propósito divino de crear a la humanidad, dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. A la imagen de Dios lo creó». Nótese que en las Escrituras no dicen que Dios creó al hombre a la imagen de una bestia salvaje o de un animal doméstico o de un pez. Se hizo al hombre a la imagen de Dios, en el sentido de que fue dotado de los atributos sobresalientes de Dios: amor, justicia, sabiduría, poder, así como de otras cualidades. Adán era un hijo de Dios. También tiene facultades y sabiduría superiores a las de los animales, de manera que puede apreciar aquello que Dios aprecia y valora, como la belleza y las artes, el habla, el raciocinio, una medida de las cualidades y características que se ven en Dios mismo. Un hombre corrige a su hijo, un hombre muestra compasión, un padre le muestra misericordia a sus hijos, igual que hace Dios con nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Adán podía representar a Dios en la tierra, reflejar la gloria de Dios, sus excelentes atributos a los que habían de nacer. En su gran sabiduría, Dios ha hecho posible que los hombres realcen su masculinidad. La historia bíblica revela que el papel de Adán era llevar la delantera como cabeza de su esposa e hijos. El papel femenino de Eva en la familia era ser una ayudante y un complemento de Adán, cuya jefatura debía acatar, cooperando con él en la realización del propósito que Dios había declarado para ellos. El orden en que Dios creó a la primera pareja indica en quién quería Él delegar la labor de enseñanza y superintendencia. La Biblia muestra que Dios encomendó tareas al varón de acuerdo con su papel de cabeza. Así, por ejemplo, Jehová ordenó a un varón llamado Noé que construyera un arca para conservar la vida durante el diluvio. A Abraham, otro varón, le prometió que mediante su descendencia se bendecirían todas las familias y naciones de la tierra. Por otra parte, Dios estipuló que fuera un varón, Moisés, quien dirigiera a los israelitas en su éxodo de Egipto. Y mediante Moisés, Jehová dio su código de leyes conocido como el Pacto de la Ley o Ley Mosaica. Después escogió a jueces y a reyes y a profetas para que le representaran. Además, hay que mencionar que todos los escritores de la Biblia fueron, sin excepción, varones. Jesús, en su papel de cabeza de la congregación cristiana, dio hombres como regalos. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre las posiciones relativas que Dios dispuso para el hombre y la mujer, dijo: «Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza del Cristo es Dios. La jefatura del hombre está por debajo de la de Dios y la de Cristo. Hasta el propio Hijo, Cristo, está sujeto a la autoridad del Padre». La mujer fue hecha del hombre y habría de estar sujeta a él, mientras que Dios no debe sujetarse a nadie. En efecto, el varón también tiene un cabeza, Cristo, por consiguiente debe rendir cuentas a Cristo y, en último término, a Dios. ¿Y qué espera Dios del varón? Que ejerza su autoridad con amor. Por su parte, la esposa cristiana debe tenerle profundo respeto a su esposo. Esto ha sido así desde que los seres humanos fueron creados. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, sean obedientes a sus padres. Hasta Jesucristo mismo siguió obedeciendo humildemente a sus padres. Su obediencia era más notable que la de cualquier otro niño, porque era una de las formas en las que él cumplía la ley mosaica hasta el más mínimo detalle. Así que menos Dios,
Todos tenemos que rendir cuentas a alguien. La esposa, en este sentido, puede aprender mucho del ejemplo de la congregación. También puede aprender de los ángeles que están en el cielo. ¿Cómo están organizados los ángeles? Tenemos el arcángel, que significa jefe de los ángeles. Tanto esta definición como el hecho de que en la Biblia el término arcángel solo se use en singular indican que hay un único arcángel. La Biblia dice que el arcángel se llama Miguel. Miguel es el ángel que tiene más poder y autoridad. La Biblia indica claramente que Miguel es el mismísimo Jesucristo. Los serafines tienen una posición muy elevada entre los ángeles debido a sus privilegios. Además, sirven alrededor del trono de Dios. Los querubines también son ángeles de alto rango y se encargan de tareas especiales muy relacionadas con la gloriosa persona del Todopoderoso. En muchos pasajes bíblicos se indica que están muy cerca de él sirviéndole. Una inmensa cantidad de mensajeros angélicos son agentes y representantes del Altísimo que llevan a cabo la voluntad divina. Aunque estos tienen mucho poder, son humildes y por respeto a Jehová nunca se erigen en jueces ni acusan a nadie. Así que los ángeles son fieles y diligentes, muestran su misión leal a Dios y a su orden teocrático. Aceptan la jerarquía. Llama la atención que un ángel diga de sí mismo que es un coesclavo. Sin duda, el respeto al orden divino es imprescindible para que reinen la armonía y la paz entre todas las criaturas inteligentes. Todos tenemos que someternos a alguien. Tanto en el cielo como en la tierra hay un orden. Esto no quiere decir que unos sean más importantes que otros, simplemente que tienen un papel o unas funciones diferentes. En el caso de la mujer, no se tiene que sentir menos por ser mujer. Los cónyuges que trabajan en equipo son como un piloto y un copiloto, con el mismo plan de vuelo. No piensan solo en sí mismos, sino en lo que es mejor para los dos, incluso cuando surgen problemas. En algunas ocasiones es posible que a la esposa le cueste trabajo sujetarse a la autoridad de su esposo. Le resultará más fácil si recuerda que este proceder agrada al Señor Jesucristo. Esta clase de sumisión no es obligada, sino de buen agrado y con gozo. Existe para que reine la concordia en el matrimonio, envuelve la conciencia y está determinada por su relación con Dios, ya que implica aceptar el orden establecido por Él. Ahora vamos a ver cómo se aplicaba este arreglo en la práctica. Como se indica en la Biblia, el padre era el cabeza de la casa, el guardián, el protector, el que tomaba las decisiones finales y el juez del grupo familiar. Entre los patriarcas, así como en el antiguo Israel, antes de que se fundara el sacerdocio levítico, el padre actuaba como sacerdote al representar a su familia en la adoración. Cuando una hija se casaba, quedaba bajo la jefatura de su esposo. Algo que sigue en vigor hoy en día. Cuando el hombre se casa, coloca a su mujer bajo una nueva ley, la ley de su esposo, de acuerdo con la cual el esposo puede establecer reglas y pautas de comportamiento para su familia. Y en este ejemplo también se muestra que las leyes regulaban los votos de las mujeres. El voto de una hija era obligatorio una vez que su padre o esposo lo oía y no ponía ninguna objeción. O por otra parte, el padre o el esposo podría anularlo. Como representante de Dios, el padre es el responsable de la enseñanza de los principios divinos a los miembros de su casa. El esposo es responsable del bienestar espiritual de la familia. Al enseñar y disciplinar a sus hijos, el padre también puede dar mandamientos e instrucciones personales que la madre ayuda a llevar a cabo. El padre temeroso de Dios siente profundo amor por sus hijos y los exhorta y consuela con gran ternura. Para que puedan andar en la senda correcta, los disciplina, corrige y censura. Por ser el responsable, el pacto de la ley exigía que con motivo de las 3 grandes fiestas anuales, todos los hombres se presentasen delante de Jehová. Aunque las mujeres también asistían, no era obligatorio para ellas.
pero en el caso del hombre, si no asistía a la Pascua, se castigaba con la pena de muerte. La circuncisión es algo que solo aplica a los varones. A la mujer no se le pide que se corte ninguna parte del cuerpo. Cuando una pareja iba a casarse, el novio le pagaba la dote a la familia de la novia. Podía pagarse, por ejemplo, con objetos de valor, animales o dinero. En ocasiones también podía pagarse realizando trabajos, como le pasó a Jacob. Cuando iba a casarse con Raquel, él acordó con su suegro trabajar 7 años por ella. La dote podía ser una especie de compensación que se le daba a la familia de la novia por el trabajo que ella dejaría de realizar. No significaba que podía comprarse o venderse como si fuera un objeto. Esto era importante para las familias que vivían de la agricultura. La dote también podía servir para afianzar los lazos de amistad que ahora unían a ambas familias, y en tiempos de dificultades ambas familias podían ayudarse. Entonces ella llegaba a ser de su propiedad. Ella no heredaba, sino que se la consideraba como parte de la herencia de la tierra, y en el caso de que la herencia fuese recomprada por un pariente, ella estaba incluida también. El esposo también es responsable del bienestar material de la familia. La jefatura del esposo coloca sobre él una seria responsabilidad. En tiempos patriarcales y bajo la ley de Dios se permitió la poligamia, pero estaba regulada para que no se cometiera ninguna injusticia. No le reducirá a la primera esposa ni el alimento, ni la ropa, ni el débito conyugal. Tampoco podía quitarle la primogenitura a un hijo porque fuera de la esposa menos amada. Tener hijos era un asunto muy serio. Cuando una mujer trataba de ayudar a su esposo en una pelea agarrando los órganos sexuales del oponente de su marido, en este caso tenía que amputársele la mano. Si un hombre llamado al ejército estaba comprometido a casarse con una muchacha, se le dejaba libre de sus obligaciones al ejército por 1 año para que se fuera a su casa y se casara con su prometida. De este modo, la pareja podía ejercer su derecho de tener un hijo, que sería de gran consuelo para la madre en ausencia de su esposo y más aún en el caso de que perdiese la vida en la batalla. Bajo la ley mosaica, el hombre podía divorciarse de su esposa, pero ella no tenía ese derecho. No se podía divorciar de su esposo. Un hombre podía no querer seguir con ella porque ha visto algo vergonzoso en ella. Si no tenía prole, tenía que volver a casa de su padre. El esposo tenía que darle un certificado de divorcio. Jesucristo mostró que el divorcio se permitía en Israel como una concesión debido a la dureza de corazón del pueblo. Pero al principio eso no era así. A un hombre que acusara falsamente a su esposa de haber alegado con engaño ser virgen al tiempo de la boda, se le exigía que pagase al padre de ella el doble del precio de una virgen. Los hombres de la ciudad tenían que disciplinar al esposo y además no podía divorciarse de ella en toda su vida, porque el hombre había manchado su reputación. Si un hombre sin escrúpulos creía que podía tomarse la libertad de tener relaciones sexuales con una virgen, ella sería quien más saldría perdiendo. Su valor como novia disminuía, pues probablemente muchos israelitas no querrían casarse con ella cuando hubiera dejado de ser virgen. Por ello, el fornicador tenía que pagar la dote de ella y convertirla en su esposa, a no ser que el padre de ella se negara, en cuyo caso tenía que pagar la dote igualmente, como compensación, aunque no se casara. No había opción de divorcio cuando se cometía fornicación premarital. Si esto sucedía, no podía divorciarse en toda la vida. Aunque los dos cometían el mismo pecado, el castigo recaía completamente sobre el hombre. A ella no se le exigía nada. Así que vemos una vez más cómo el hombre es el responsable ante Dios y paga las consecuencias. La ley también reducía el problema de la ilegitimidad. Dios decretó: ningún hijo ilegítimo podrá entrar en la congregación de Jehová. De modo que si el hombre que seducía a una virgen tenía que casarse con ella, la fornicación de ellos no produciría hijos ilegítimos entre los israelitas. La fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sigue siendo a día de hoy algo sucio a los ojos de Dios. Tanto las escrituras hebreas como las griegas
recalcan que el esposo debe limitar las relaciones sexuales a su cónyuge. Debe mantener honorable el matrimonio, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Y esto es todo. Por favor, para cualquier duda o más información, escríbeme a bibliaexplicadaf@gmail.com.